Bueno, en este video vamos a explicar el tema de hipótesis para la proporción de una población. Tengan en cuenta la definición que hemos venido practicando y viendo en el curso de proporción y que acá vamos a hablar o el tema se va a desarrollar en base a una sola población, ¿no? Bueno, entonces, como siempre, partimos de un supuesto de una población grande de la cual extraemos una pequeña muestra, que es la muestra pues que como tal vamos a hacer el estudio, ¿no? Esa muestra, o de allí, de esa muestra, vamos a sacar una proporción muestral que se va a llamar P gorrito y adicional a esto vamos a sacar una proporción poblacional que la vamos a llamar simplemente P. Tengan en cuenta que una proporción nunca es mayor a 1. ¿Listo? Si me la dan en porcentaje, pues la paso a decimal y la trabajo como decimal, pero nunca mayor a 1. ¿Por qué no es mayor que 1? Porque el número de casos estudiados nunca va a superar o va a ser mayor al tamaño total de la muestra. O porque ese 1 representa la unidad total, que sería el 100%, y pues no se sobrepasaría ese 100%. Ahora, para tener en cuenta, miren la fórmula de proporción muestral, que esa proporción muestral es la que está representada como P gorrito, que es igual al número de casos estudiados dividido en el tamaño total de la muestra. Ese tamaño total de la muestra es el n, y para este tema el número de casos estudiados lo vamos a llamar m. Ahora, para determinar el error estándar está dado por la raíz de proporción poblacional factor de 1 menos proporción poblacional sobre el tamaño total de la muestra. Así determinamos el error que se maneja en lo que nos plantea ejercicio a ejercicio. Los modelos de hipótesis, entonces tal cual que lo hemos manejado en los dos anteriores temas, acá mismo el modelo de hipótesis va a ser igual. Tengan en cuenta que la variable que nos van a preguntar acá es la proporción poblacional, es decir, P. P es la que nos van a preguntar. En el ejercicio nos van a pedir que probemos si P es mayor, menor o diferente a un valor pues que nos nombren ahí. ¿Listo? Entonces los mismos modelos. Modelo número 1 representado por diferente que, modelo número 2 representado por mayor que y modelo número 3 representado por menor que. Recordemos que la hipótesis que planteamos es la H1 o llamada también la hipótesis de investigación, y la H0 es la que llamamos la hipótesis nula, que es lo contrario a lo que planteamos en cada uno de los modelos. Aquí tal cual, como son valores con z, entonces vamos a basarnos en esta tabla de coeficiente versus factor de confiabilidad. Los mismos tres coeficientes, el 90, 95 y 99. Recordemos que esto nos lo pueden entregar ya sea como coeficiente o también me lo pueden dar con error aceptado, ¿no? Por ejemplo, si me hablan de un error aceptado del 10%, pues manejo un coeficiente de 0,9, ¿no? Si me dan un error del 5%, manejo 0,95, y si me dan un error del 1%, coeficiente de 0,99. Como observan ahí, cada coeficiente pues tiene su factor de confiabilidad, que puede ser positivo o negativo, de acuerdo al modelo de hipótesis que yo seleccione. Entonces, los tres modelos: primer modelo diferente que, igual, dos regiones de rechazo, una de aceptación. Recuerden que estos factores de confiabilidad va de acuerdo al coeficiente, a la izquierda el negativo, a la derecha el positivo, y estas serían las opciones: que si cae en rechazo es porque rechazo la nula, pero acepto la alternativa, tanto en esta como en esta. Es decir, si cae en rechazo es porque debo determinar probabilidad, es decir, que lo planteado en el ejercicio es viable o verídico. Pero si cae en región de aceptación, lo que acepto es la H nula, por lo cual lo planteado en el ejercicio pues no sería verídico, no sería válido para el modelo número 1. Para el modelo número 2, que es el modelo que me habla de mayor que,
Entonces mi región de rechazo va a estar al costado derecho con un factor de confianza, un factor de confiabilidad positivo. ¿Con qué valor? Con el valor que me indique el coeficiente que mostré en la tabla que estaba anteriormente. Donde igual, si cae en aceptación es porque H1 es rechazado, o sea, no es verídico. Y si cae en rechazo es porque H1 sí es aceptado, es decir, que lo planteado es verídico, y debo determinar probabilidad de acuerdo a la tabla Z. Y el tercer y último modelo, que es el menor que. El modelo menor que tiene su región de rechazo al costado izquierdo, un factor de confiabilidad negativo, y lo mismo, si cae en rechazo, H1 es aceptada, entonces determino probabilidad, y si no, pues simplemente lo que plantea el ejercicio no es verídico. Recuerden que acá la hipótesis que me preguntan o la hipótesis a probar es la P, que es la poblacional, ¿no? La proporción poblacional. Bueno, aparte pues la fórmula del error, vamos a tener la fórmula del estadístico de prueba. Entonces el estadístico de prueba está representado por Z y va a ser igual a la resta entre la proporción muestral, es decir, P gorrito, menos la proporción poblacional, es decir, P, sobre el error. Acá por favor se les pide que vuelvan y coloquen la fórmula tal cual, no coloquen el resultado del error. Es decir, coloquen así tal cual, raíz de poblacional, factor de 1 menos poblacional sobre el n. ¿Listo? Y este z debe ser aproximado con solo dos cifras decimales, teniendo en cuenta que el 5 aproxima. ¿Listo? Ya sea un valor positivo o negativo. Entonces, a manera de ejemplo, pues ya para aterrizar toda la teoría que hemos hablado, entonces está este que también está disponible en la bioestadística de Daniels. Ustedes lo pueden encontrar allí en el tema de hipótesis, ¿no? En la unidad de hipótesis. Bueno, entonces el ejemplo dice: en una investigación de consumidores de drogas intravenosas en cierta ciudad, encontraron a 10 de 423 individuos con VIH positivo. Ahora, se pretende saber si es posible concluir que menos del 5% de los consumidores de drogas intravenosas en la población muestrada tiene VIH positivo. Entonces, analicémoslo parte a parte. Inicialmente me hablan que se encontraron a 10 individuos de 423, ¿cierto? Entonces 423 vendría a ser la totalidad de la población, es decir, 423 es n. Me dicen que estos 423 encontraron a 10, es decir, estos 10 va a ser la población a estudiar, ¿no? Por lo cual este 10 lo vamos a representar como m. Y haciendo la división entre ellos dos, obtendría el P gorrito. Me preguntan que se pretende saber si es posible concluir que menos del 5%, es decir, me están preguntando con menor que, por lo cual sería el modelo número 3. Fíjense que me hablan del 5%, es decir, debo hacer este 5, dividirlo en 100 para representarlo como decimal. Y en ningún lado del ejercicio me nombran un coeficiente de confianza. Pero como ya lo hemos visto, esto es un supuesto correcto, que cuando no me nombran un coeficiente, voy a suponer el coeficiente de 0,95. Entonces, en ese orden de ideas, pues miremos los datos ya sacados acá de manera ordenada. Entonces, M dijimos que va a ser la población a estudiar, en este caso son 10 individuos. N va a ser el tamaño total de la muestra. Me preguntan, pruebe una proporción poblacional menor al 5%. Si ustedes dividen 5 en 100, les va a dar 0,05 y no me dieron coeficiente, por lo cual supongo el coeficiente del 0,95. Entonces, ¿qué es lo primero? Determinar la proporción muestral, dado que no me la dieron en este ejemplo, ¿no? Hay ejemplos que sí la dan directa, pero pues acá no la dieron. Entonces, la proporción muestral, como lo vimos en la fórmula, está dada por número de casos estudiados sobre el tamaño total de la muestra.
Número de estudiados 10, tamaño total 423. Si realizan eso en la calculadora, va a dar 0,02 ya aproximado. Vimos que me hablaban de menor que. Cuando me hablan de menor que, el modelo de hipótesis es el modelo número 3, es decir, el modelo que trae la región de rechazo al costado izquierdo con un factor de confiabilidad negativo. ¿Listo? 1,96 es el correspondiente al coeficiente del 95%. Determina un error estándar. Entonces, el error estándar, recuerden que está dado por la proporción poblacional, que me la habían dado como 5%. Es decir, va a ser la raíz de 0,05 factor de 1 menos 0,05 sobre el tamaño total de la muestra. Por lo cual obtengo un valor de error del 0,01. Ya aproximado, un valor ya aproximado. Y finalmente, hallo el estadístico de prueba, que va a ser la resta entre los P, el P gorro primero, menos P, es decir, muestral menos poblacional, sobre el error, pero como les mencionaba, acá es recomendable que vuelvan a colocar la fórmula completa. Y obtengo un Z de menos 2,83, también ya aproximado. ¿Listo? Entonces, como último paso, pues procedo a ubicar el Z en la gráfica de regiones. Entonces, recuerden, esto es como una recta numérica. Si acá queda el valor de menos 1,96, pues el valor de Z, que es menos 2,83, va a quedar a la izquierda de este. Es decir, va a caer en región de rechazo. Si cae en región de rechazo, asumimos pues que rechazo la hipótesis nula, pero valido la hipótesis de investigación o la hipótesis alternativa, es decir, la H1, es decir, la que planteé. Por lo cual acá ya podemos asumir que lo planteado en el ejercicio, que fuera menor al 5%, pues es verídico. Y como es verídico, pues determino finalmente la probabilidad. Dado que me dio un valor negativo, la probabilidad va a ser 1 menos el valor que encuentro en tabla, correspondiente a 283, 0,9977, y esto multiplicado por 100. Es decir, que la probabilidad de que ocurra lo planteado allí va a ser del 0,23%. Bueno, ahora a manera de un segundo ejemplo, entonces el libro de bioestadística nos plantea lo siguiente. Dice que Diana condujo un estudio para examinar las causas por las que los terapeutas ocupacionales abandonan el campo de la terapia ocupacional. La muestra está formada por mujeres terapeutas ocupacionales certificadas que dejaron la profesión de manera temporal o permanente. Bien, me dice que de 696 individuos que respondieron a una encuesta para reunir datos, es decir, la población total, el 63% decidieron dejar sus empleos para dedicarse a tener y cuidar sus propios hijos. Y con base en estos datos le preguntan que si es posible concluir que en general más del 60% de los individuos en la población muestreada decidieron dejar sus empleos para dedicarse a tener y cuidar sus propios hijos. Me plantean este símbolo, recordemos lo que acá el libro de bioestadística, este símbolo es el error aceptado. Me plantean un error aceptado del 0,05, es decir, del 5%. Y me preguntan que cuál es la población muestreada. Bueno, entonces, para tener en cuenta, me hablan entonces de 696 individuos, ¿cierto? Fíjense que me hablan que un 63% decidieron dejar sus empleos. Este 63% ya se refiere al P gorrito. Es decir, acá no me dicen que de los 696 estudiaron tantos, sino simplemente ya me dicen que el P gorro es el 63%. Recuerden que todo lo que me den en porcentaje lo debo dividir en 100. Es decir, el P gorrito estaría dado como 0,63. Me preguntan que si es posible concluir
que más del 60%. Entonces, al preguntarme con la palabra más, pues supongo que me están preguntando con mayor que. Mayor al 60%. Como es la pregunta o es la variable que me piden probar, pues asumo que ella es P, es decir, proporción poblacional del 60% dividido en 100, entonces sería el 0,60 o 0,6. Finalmente me hablan de un error del 0,05, es decir, voy a asumir un coeficiente del 0,95. Bueno, entonces voy a probar la hipótesis y además me piden que cuál es la población muestreada. Cuando me hablan de la población muestreada se refieren a M. ¿Listo? Bueno, entonces las variables, tamaño población 696, P gorrito de 0,63, P me piden probar que si es mayor al 60% y que maneje estos datos con un coeficiente del 95%. Dado que me hablan con mayor que, entonces voy a escoger el modelo de hipótesis número 2, que es el modelo de mayor que. El modelo de mayor que tiene región de rechazo al costado derecho. Y en este caso, como me hablaron de un coeficiente del 95%, entonces supongo un factor de confiabilidad de 1,96 positivo. Ahora bien, para determinar el error estándar, entonces el error estándar la voy a desarrollar con proporción poblacional, factor de 1 menos esta proporción sobre el tamaño total de la muestra. Desarrollado en calculadora, ese resultado de error nos va a dar el 0,02, ya aproximado. Determino el estadístico de prueba. Entonces el estadístico de prueba, sigo los pasos pues de la fórmula que me dio este tema, que es proporción muestral menos proporción poblacional sobre el error. Nuevamente colocar acá la fórmula del error completa y determino que tengo un z de 1,62. Y finalmente ubico el z que obtuve en la gráfica de regiones. Como ustedes observan ahí, dado que eso es una recta numérica, el z caería en una región de aceptación. Como cae en región de aceptación, entonces acepto la hipótesis nula, pero rechazo la hipótesis alternativa. Al yo rechazar la hipótesis alternativa, estoy diciendo que la pregunta que me pide el ejercicio pues no es válida, es decir, no es veraz que la proporción poblacional sea mayor al 60%, es decir, va a ser menor. ¿Listo? Queda pendiente determinar para este ejercicio el M. El M, que era lo que me planteaban en esta parte, que era cuál es la población muestreada. Recuerden que me dan el P gorrito y me dan el tamaño de la muestra. Entonces ahí puedo determinar el M, entonces para que cada uno lo desarrolle. Además de esto, recuerden que cualquier duda, pregunta que tengan, se pueden remitir al chat institucional, se pueden remitir vía correo o por el grupo con el cual pues contamos, ¿no? Les agradezco se desarrollen este ejemplo, que también es seleccionado de manera textual del libro Bioestadística de Daniels. Entonces ahí lo dejo para que lo puedan desarrollar y afianzar el conocimiento en lo tratado en este video. Este ejemplo y este otro ejemplo que también es tomado de allí. Entonces pues quedo pendiente a sus preguntas o dudas que surjan.